Pues bueno, nosotros vamos a hablar de la esclerosis sistémica, ¿de acuerdo? Este va a ser el guión que vamos a llevar a lo largo de la charla. Y bueno, para quien todavía no me conozca, yo soy Adrián, soy R3 de reumatología en el queridísimo Hospital Dr. Peset, y yo voy a hablar sobre la definición de la enfermedad, criterios de clasificación y subclasificación de la esclerosis sistémica. No sé si hay alguien aficionado a la pintura, ¿de acuerdo? He traído la imagen de Paul Klee, que es un pintor alemán de origen suizo, colega de Pablo Picasso, que se conoce, o es sabido que padeció esclerosis sistémica, falleciendo a consecuencia de una miocarditis. En los últimos años de su obra ya se ve pues, toda la preocupación que tiene alrededor de la evolución de la enfermedad y cómo él lentamente iba notando que pues, iba progresando todo. Pero bueno, vamos a pasar directamente. ¿Qué es la esclerosis sistémica? ¿De acuerdo? La esclerosis sistémica, o conocida antes como esclerodermia, término que proviene del griego, esclerodermos, que significaría piel endurecida, es básicamente una enfermedad autoinmune sistémica, de evolución crónica, muy heterogénea, ¿vale? Y que afecta principalmente al tejido conectivo. Su etiopatogenia o su patología no está del todo conocida, sí que es verdad que se sabe que hay una activación de los fibroblastos, la cual condiciona la aparición de fibrosis en el tejido conectivo, afectación de la microvascularización y todo ello conllevando a la aparición de inflamación de autoinmunidad, y todo ello pues, se va entrelazando y se va activando una cosa con la otra. Vamos a hablar de unos datos rápidos de epidemiología para poner un poquitín en contexto pues, la situación de la enfermedad ahora mismo como está tanto a nivel mundial como en España, pero los datos que tenemos que tener básicamente claros es que los pacientes con esclerosis sistémica suelen ser mujeres, como las que vemos aquí en la imagen, dentro de unos 30 y 50 años, y que a nivel pronóstico pues tenemos algunas diferencias a nivel étnico, ¿de acuerdo? La supervivencia cada vez ha ido mejorando gracias a la aparición de nuevos tratamientos y que cada vez pillamos la enfermedad con mayor antelación, ¿vale? Somos cada vez más rápidos. ¿Y de qué se nos mueren los pacientes con esclerosis sistémica? Pues como podemos ver en la gráfica, en este gráfico, ¿de acuerdo? Pues principalmente aquellos pacientes que tienen una afectación de órgano mayor, básicamente pues la causa de muerte que, que, que predomina. Tenemos varios factores en los cuales pueden predisponer a que el paciente pueda tener una tasa de mortalidad más alta, que sobre todo aquellos pacientes que debutan cuando son más mayores, varones, cuando hay afectación de órgano mayor, como puede ser riñón o pulmón, aparición concomitante de neoplasia o determinados anticuerpos como puede ser el antitopoisomerasa o el anti-UE3-RNP. Pero bueno, pasando ahora a hablar de los criterios de clasificación, esto sería más bien, pues, sobre todo para los residentes recién llegados a la actividad hospitalaria, dejar bien claro que los criterios de clasificación no es lo mismo que criterios diagnósticos, ¿de acuerdo? Los criterios de clasificación nacieron, ¿de acuerdo?, dentro de la investigación para poder clasificar o para poder saber dentro de los estudios qué paciente realmente tiene la enfermedad. En principio, insisto, no son criterios diagnósticos, pero sí que nos pueden ser útiles a la hora de la práctica clínica. Los criterios diagnósticos que están vigentes en el momento actual son los criterios Euler ACR de 2013, que supondría una actualización de los criterios ACR de 1980, en la cual, a partir de 9 puntos, tenemos aquí en la tabla recogidos cada ítem y el peso que tiene, podemos clasificar al paciente como esclerosis sistémica. Tiene una sensibilidad y una especificidad mejor que los criterios anteriores, y para no entrar en detalle, destacando lo más importante, pues fundamentalmente ya el engrosamiento de la piel proximal a los nudillos, proximal a la metacarpofalángica, ese sería criterio suficiente para clasificar a estos pacientes como esclerosis sistémica. Esto, pues bueno, hace que incluyan, comparando con los criterios anteriores, que incluyamos a los pacientes que tienen una enfermedad más precoz o más leve, y por tanto, pues estos criterios podrían ser más fiables para su uso en la práctica clínica. Pues obviamente también con la investigación van apareciendo los avances, y con respecto a los criterios de 1980, pues se incluyen también el patrón de capilaroscopia y el patrón de autoanticuerpos. Ahora bien, como veremos un poquitín más adelante, estos criterios tropiezan en un punto, y es que los pacientes con aquella afectación muy precoz, reuniendo los puntos, sumando los ítems, no cumplirían criterios para ser clasificados como esclerosis sistémica. Y bueno, remarcando además que obviamente la afectación de esta enfermedad, o sea, esta enfermedad tiene una afectación clínica muy heterogénea, tenemos diferentes tipos de pacientes, cada uno pues con su afectación de órgano mayor, y condicionando pues, la extensión a nivel cutáneo y con diferente pronóstico. Entonces es necesario pues, conocer qué tipos de pacientes dentro de la esclerosis sistémica podemos tener para saber cuáles tienen peor pronóstico o mayor riesgo de evolución más rápida. Hay diferentes propuestas de subclasificación. Vamos a empezar por la que más se utilizaría en la práctica clínica habitual, que sería la afectación cutánea. Esta es el modelo propuesto por Leroy en 1988, ¿de acuerdo? En el cual pues, define dos fenotipos muy marcados, que bueno, luego cuando veremos más adelante la presentación, pues obviamente no siempre es así en la práctica clínica habitual. Pero bueno, él proponía o distinguía entre dos subtipos, la esclerosis sistémica cutánea limitada y la esclerosis sistémica cutánea difusa. Fundamentalmente las diferencias, principalmente en extensión, es fundamental que la afectación, si es por encima o por debajo de codos y de rodillas, ¿de acuerdo? Nos clasificaríamos dentro de uno o de otro subtipo.
La progresión pues también es variable, algunos pacientes evolucionan de forma más lenta, más larvada, y otros de forma más rápida. La afectación visceral, recordar que la esclerosis sistémica cutánea limitada también puede tener afectación visceral, suele ser de aparición más tardía y predominantemente pues hay más afectación de hipertensión pulmonar, arterial pulmonar y afectación gastrointestinal. La afectación cardíaca, renal y pulmonar intersticial pues suele aparecer más en la cutánea difusa. Autoanticuerpos también hay diferencias, ¿de acuerdo? Aunque esto pues no tenemos que cogerlo como que es o uno u otro. En la práctica clínica vamos a encontrar pacientes con afectación cutánea limitada que tienen anticuerpos de afectación cutánea difusa y la capilaroscopia pues lo mismo un poco, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en la afectación cutánea limitada pues hay más presencia de megacapilares en la capilaroscopia y en la cutánea difusa pues más presencia de áreas vasculares, pero que podemos encontrarnos estos hallazgos indistintamente en los dos subtipos. Ahora bien, pues estos dos subtipos tampoco recogen a todos los pacientes que tenemos con esclerosis sistémica, según la afectación cutánea. Pues básicamente también podemos encontrarnos pacientes que no tienen nada de piel afecta, como puede ser el caso de la esclerosis sistémica sin esclerodermia, ¿de acuerdo? Aquí básicamente lo que tenemos son pacientes con una capilaroscopia patológica, que además tienen autoanticuerpos positivos, pero no tienen afectación cutánea. Eso sí, tienen afectación visceral, ¿de acuerdo? Sí que habría afectación de órgano mayor. Otro subtipo que nos podríamos encontrar sería la esclerosis sistémica precoz, ¿de acuerdo? En este caso, pues hablamos de un paciente que tiene fenómeno de Raynaud o bien edema de manos, puffy fingers, y que además suma la presencia de la capilaroscopia patológica y de los autoanticuerpos. Y luego también encontraríamos un tercer supuesto, ¿de acuerdo? Que estaríamos hablando de lo que antes se conocía como preesclerodermia, que actualmente pues, se prefiere utilizar el término B2, ¿de acuerdo? El Very Early Diagnosis of Systemic Sclerosis, propuesto por el Eustar, ¿de acuerdo? Como vemos aquí en la imagen, creo, no sé si se ve, creo que sí, básicamente sería un paciente que tiene fenómeno de Raynaud y edema de manos y podría tener o encontrarnos o bien capilaroscopia positiva, capilaroscopia patológica, o bien autoanticuerpos positivos. Obviamente, como hemos comentado antes en la tabla de los criterios de clasificación, si sumamos la puntuación, estos pacientes en principio no entrarían, no cumplirían criterios Euler, no entrarían o no podrían ser clasificados como esclerosis sistémica. Sin embargo, pues hay algunos autores que consideran que esto sería más bien pues, una situación prepatogénica de mayor riesgo de desarrollo en un futuro, ¿de acuerdo? Obviamente a estos pacientes tenemos que saber si hay afectación orgánica o no, entonces tenemos que hacer estudio cribado, como bien Pablo hablará en las siguientes diapositivas. Entonces, si un paciente con B2 cumple criterios, o sea, el estudio de extensión es positivo, es decir, hay afectación de un órgano mayor, directamente ya pasa a ser clasificado como esclerosis sistémica precoz. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otro? Lo que hemos comentado antes. Unos tienen una afectación visceral, otros no. Y bueno, como todo en esta vida, pues es verdad que nuestros pacientes no tienen por qué tener solo una enfermedad. Siempre pueden haber aparición concomitante de otras enfermedades autoinmunes sistémicas que se puedan solapar. Sí que se ha visto que más frecuentemente se suele asociar la aparición de esclerosis sistémica con el síndrome de Sjögren, ¿no? Que hay otras patologías en las que también se pueden asociar. Otros modelos, otras propuestas de su clasificación que se han propuesto recientemente, ¿de acuerdo? Pues podemos empezar por la de segundo tipo de autoanticuerpos. Esta clasificación, realizada por un grupo británico, básicamente lo que nos propone es que clasifiquemos a los pacientes según 7 categorías, en función del patrón de autoanticuerpos que presenta, de la extensión cutánea que tiene y de las características clínicas que condicionan pues, la supervivencia que pueda tener cada uno de estos grupos. Yo, en mi opinión, pienso que esta sería la que más caracterizaría la heterogeneidad clínica que tiene la esclerosis sistémica. Otra propuesta de clasificación sería según fenotipos clínicos, los clústeres que están tan de moda, ¿de acuerdo? Aquí esta propuesta del Eustar básicamente propone 6 subgrupos en los cuales pues, van clasificando a los pacientes según la afectación orgánica y el pronóstico que tienen y vemos que hay un incremento progresivo de la mortalidad, ¿de acuerdo? A medida que nos vamos bajando en la tabla. Otra propuesta de clasificación sería según los fenotipos moleculares, ¿de acuerdo? Aquí sí que hablaríamos de 3 subgrupos, 3 intrinsic subsets, ¿de acuerdo? En los cuales cada uno tiene una diferente expresión génica y que se distribuyen según fenotipo cutáneo. Hablaríamos de pacientes con esclerosis sistémica con un patrón fibroproliferativo, inflamatorio, normal-like. Otra clasificación que se ha propuesto es según los biomarcadores de actividad fibroblástica, ¿de acuerdo? En los cuales sí que habría una correlación de a mayor actividad de estos marcadores o mayor presencia de estos marcadores, pues mayor afectación y lo mismo. Es decir, que a menor actividad, menor afectación, ¿de acuerdo? Y además esto se proponen que haya, se ha visto que podría haber una correlación también con la biopsia. Pero bueno, básicamente, ¿en qué queda todo esto? En un futuro, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Pues bueno, en principio la idea es que integremos toda la información que tenemos disponible y la que vaya saliendo a medida que vayamos progresando en la investigación, ¿de acuerdo? Y en un momento dado o en un futuro poder clasificar de forma precisa a los pacientes para saber pues, cuál sería su pronóstico y qué terapias, o a la hora de diseñar estudios para saber qué terapias podrían ser útiles cada uno de nuestros pacientes. Ahora le voy a dar el testigo a Pablo, que va a hablar del diagnóstico inicial y seguimiento de la esclerosis sistémica. Vale.
Buenos días, pues yo soy Pablo Andújar, soy R4 de reumatología en el Hospital Dr. Peset de Valencia y me ha tocado hablaros de cómo realizamos el diagnóstico inicial y el seguimiento de pacientes con esclerosis sistémica. Bien, comenzamos planteándonos la situación inicial, ¿no? Llega el paciente a nuestra consulta. Lo ideal sería que nuestros servicios dispusiéramos... Ah, perdón. Dis- Vale. Dispusiéramos de consultas especializadas en fenómeno de Raynaud, porque esto nos permitiría captar un mayor número de pacientes que de otra forma podrían pasarnos desapercibidos. Entonces, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? Pues la forma más habitual de presentación, la forma más habitual por la que nos los derivarán a nuestra consulta, va a ser por la presencia de un fenómeno de Raynaud, que suele ser la manifestación inicial de la enfermedad en la mayoría de los pacientes y que va a estar presente en la práctica totalidad de todos ellos. Podemos indagar sobre este síntoma, bien enseñándole al paciente fotografías, ¿no?, que podemos obtener de internet para ver si reconoce alguna de las fases del fenómeno, o bien si tenemos suerte que nos enseñe alguna imagen de algún episodio que haya tenido en el pasado. ¿Y qué pasos debemos seguir a continuación? Pues no basta solamente con confirmar el diagnóstico de Raynaud y ceñirnos a ese protocolo clásico, sino que debemos realizar una anamnesis lo más extensa y dirigida posible en busca de factores ambientales y del estilo de vida del paciente que puedan también influir en la aparición de este fenómeno. Esa anamnesis la vamos a completar con una exploración física dirigida a los síntomas que el paciente nos cuente y será importante en esta exploración valorar siempre el aspecto vascular, valorar pulsos, valorar diferencias de tensión en ambos brazos y también otros signos que nos puedan dar signos de que pueda haber una esclerosis sistémica subyacente. Y completaremos este estudio inicial siempre con una capilaroscopia y un estudio de autoanticuerpos que más tarde nos comentarán los compañeros. Pues con todos estos elementos diagnósticos podemos encontrarnos ante dos situaciones, bien un diagnóstico establecido de esclerosis sistémica o un diagnóstico de esclerosis sistémica en una fase muy precoz, dependiendo de los criterios que utilicemos. Y a partir de aquí tenemos que seguir indagando en la exploración del paciente para formarnos una imagen del perfil de paciente al que nos estamos enfrentando. Pero también es posible que el paciente nos llegue a las consultas por otros motivos. Puede ser que el paciente nos sea derivado por aparición de lesiones cutáneas, ¿no?, en forma de induración o engrosamiento cutáneo, que nos los deriven para valorar si debajo puede haber una esclerosis sistémica. Otros nos vendrán por lesiones isquémicas en dedos o en otras zonas sacras. Y por último, algunos pueden venir de consultas multidisciplinares, de radiología o de cardiología, para valorar si un hallazgo radiológico o la presencia de hipertensión pulmonar pueden estar sobre la base de una esclerosis sistémica. Importante que cuando nos deriven pacientes con afectación cutánea descartemos siempre la posibilidad de un síndrome esclerodermiforme. Para una aproximación rápida podemos simplificarlo preguntando o viendo en el paciente si la afectación incluye o no a los dedos, ya que si los dedos están respetados podremos descartar que nos encontremos ante una esclerosis sistémica y debemos buscar otros diagnósticos. Muchos de estos síndromes esclerodermiformes no van a presentar fenómeno de Raynaud, lo cual puede ser una buena pista, y en muchas ocasiones vamos a requerir una biopsia para llegar al diagnóstico definitivo. Y al igual que hacemos con aquellos pacientes con fenómeno de Raynaud, completaremos en este grupo de pacientes una anamnesis dirigida empezando siempre por la pregunta del Raynaud, buscando otros síntomas en la anamnesis, y completaremos una exploración buscando estigmas, datos que sugieran que pueda haber una esclerosis subyacente. Y al igual que hacemos con el otro grupo, completaremos el estudio siempre con una capilaroscopia y un estudio de autoanticuerpos. Y siempre es útil, como ha comentado Adrián, aunque los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos de la enfermedad, pero si no tenemos mucha soltura en este tipo de patología, tenerlos a mano y consultarlos nos puede ser útil para saber si podemos estar ante un caso de una esclerosis sistémica. ¿Qué debemos hacer a continuación? Pues una vez que hemos establecido el diagnóstico de esclerosis, debemos definir el fenotipo clínico del paciente a lo que nos estamos enfrentando. Y para definir ese fenotipo clínico tenemos que basarnos en la afectación cutánea, no solamente en su extensión, sino en la progresión también de la misma, en el perfil de autoanticuerpos, en el tiempo de evolución de la enfermedad y luego otros que son matices que nos permiten perfilar subtipos especiales de pacientes que tienen unas consideraciones especiales que luego veremos.
Respecto a la afectación cutánea, no voy a volver a entrar en los tipos clásicos del Leroy Messner que ya ha comentado Adrián, pero sí decir que no vale solo con una valoración de visu, sino que debemos cuantificarla, ¿vale? Y esto lo haremos con el score cutáneo de Rodnan, que más adelante Adrián nos comentará cómo realizarlo. Y no solamente debemos valorar la extensión de la afectación cutánea, sino también cómo progresa esta afectación en el tiempo. Y se han descrito varias curvas. Tenemos pacientes que inicialmente empeoran y en torno a los 3 años esa afectación cutánea tiende a estabilizarse, incluso a regresar. Luego tenemos un grupo intermedio que tiende a empeorar de forma más abrupta, de forma más intensa inicialmente, para luego también mejorar en los primeros 5 años. En este subgrupo tendríamos pacientes ARN polimerasa 3 y luego tenemos un grupo de pacientes que no paran de progresar desde el inicio. Y tenemos también que tener claro que hay pacientes que pueden presentar una progresión o una afectación cutánea de forma tardía. Y en esta cohorte de EUSTAR se vio que en torno al 20% de esos pacientes de la cohorte iban a presentar una afectación cutánea más allá de los 5 años y definieron 3 patrones. Pacientes que inicialmente empeoran, luego mejoran en los primeros 5 años y a partir de los 5 años vuelven a empeorar otra vez a nivel cutáneo. Pacientes que se mantienen estables durante los primeros 5 años para a partir de ahí progresar a nivel de la piel y pacientes que progresan continuamente desde el inicio. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que esa progresión cutánea puede asociar también una progresión, una afectación de órganos internos, por lo que debemos de estar alerta, sobre todo a nivel del intersticio. Respecto a anticuerpos, no voy a entrar en ellos, pero como ha dicho Adrián, desmentir esa idea de que ciertos anticuerpos se van a asociar a un determinado fenotipo no es así y debemos de estar alerta ante esto. Y volviendo de nuevo a esas curvas que vimos antes, vemos que todos aquellos que tienen una progresión cutánea tardía eran todos antitopoisomerasa y ninguno de ellos eran anti-ARN polimerasa 3 que se comportan de una forma más benigna sin una afectación cutánea tardía. Y también puede ser que la enfermedad, a lo largo de la enfermedad, puedan aparecer otros fenómenos como que pacientes presenten más de un autoanticuerpo específico o pierden o ganen anticuerpos a lo largo de la evolución. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que con esa pérdida o ganancia de anticuerpos puede cambiar el fenotipo clínico del paciente y cambiar el riesgo o la afectación que ese paciente puede presentar. Con esto cabría preguntarse si sería necesario a un paciente con esclerosis sistémica solicitarle anticuerpos de forma periódica. No sería necesario, pero si vemos que a lo largo de la evolución nos cambia el fenotipo o vemos que aparecen signos que no nos cuadran con el paciente que teníamos previamente, pues sí que deberíamos de solicitarlos para ver si se ha producido algún cambio en este sentido. Es algo que es poco frecuente, pero está descrito. Respecto a anticuerpos no voy a entrar en todos ellos, simplemente centrarme en los anti-ARN polimerasa 3 que tienen unas características particulares. Estos pacientes suelen tener una progresión cutánea rápida, intensa inicialmente y suelen asociar roces tendinosos. Pueden asociar crisis renal y ectasia vascular antral y suelen asociar cáncer o pueden asociar cáncer sincrónico, que puede aparecer desde 2 años antes y hasta 5 años después del diagnóstico y suelen ser cánceres de mama principalmente. De ahí que EULAR proponga unas estrategias de cribado de cáncer en estos pacientes, sobre todo en ese periodo de ventana donde es más riesgo o donde hay más riesgo de que pueda aparecer. Respecto al tiempo de evolución, no vamos a manejar igual a un paciente que acaba de debutar, ¿vale? Más es en una forma difusa de la enfermedad, que un paciente que ya lleva años con la enfermedad, aunque sea difusa, que ha estado por ahí dando vueltas y que nos llega a la consulta. A ese paciente le vamos a hacer un cribado, pero posteriormente vamos a manejar o vamos a tener más cuidado en ese paciente que acaba de debutar porque es el paciente que tiene más riesgo de progresar y hacer complicaciones. Y luego hay que tener en cuenta otros aspectos como la edad. La edad importa, pues sí importa, ¿por qué? Porque pacientes que debutan a una mayor edad suelen tener una progresión más rápida y una afectación más grave, pues simplemente por el hecho de que son pacientes pues, con más años y ya tienen una mayor carga de comorbilidad. Respecto al estudio inicial, pues aparte de lo que ya comenté anteriormente de capilaroscopia y estudio de autoanticuerpos, debemos completar con una analítica
que debe incluir siempre enzimas musculares y un NT-proBNP basal, entre otras pruebas. Si el paciente tiene clínica de artritis florida, deberemos solicitar anticuerpos como factor reumatoide y citrulinados para descartar un solapamiento con artritis reumatoide. Si hay lesiones isquémicas, deberíamos pedir anticuerpos antifosfolípidos. Si sospechamos otra comorbilidad autoinmune, pues solicitaremos los anticuerpos que consideremos. Basalmente a todos los pacientes le vamos a pedir un TACAR basal que nos va a permitir valorar si existe afectación intersticial pulmonar, su patrón y su extensión, una espirometría con DLCO, un ecocardio, un electrocardiograma y un estudio digestivo, que lo podemos hacer con un tránsito esófago gastroecoduodenal, con bario o bien con radioisótopos, que se están empezando a utilizar en algunos centros. Realizaremos también basalmente a todos los pacientes un cribado de hipertensión pulmonar, que luego Patricia nos comentará. Y siempre tenemos que tener cuidado en la atribución de causalidad, es decir, podemos caer en el error de pensar que como tenemos un paciente con esclerosis sistémica que puede presentar manifestaciones a múltiples niveles, si aparece algo nuevo lo podemos atribuir a la enfermedad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esos hallazgos que pueden aparecer pueden estar en contexto de fármacos, de infección, entonces no debemos caer en esa trampa. Tampoco cuesta nada pedir una radiografía de manos que nos permite valorar si existe acrosteolisis o calcinosis. Si el paciente cuenta clínica de sequedad, pues un test de Schirmer, secreción salivar basal y mirar siempre la boca al paciente. Luego, en casos particulares de afectación de órganos concretos, pues realizaremos un estudio más dirigido a esos órganos. En caso de riesgo de neoplasia, como pueden ser pacientes anti-ARN polimerasa 3, un debut tardío de la enfermedad, una esclerosis atípica o agresiva de inicio o un síndrome constitucional, pues una batería de pruebas para descartar una posible neoplasia subyacente. Y respecto al seguimiento, tenemos que diferenciar dos grandes grupos. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad difusa o limitada, pero con anticuerpos antitopoisomerasa positivo de menos de 3 años de evolución, los vamos a seguir muy de cerca porque son los que tienen más riesgo de realizar complicaciones y de progresar. A estos pacientes le vamos a hacer una evaluación clínica y analítica cada 3 meses, incluyendo el test de Rodnan. A los ARN polimerasa 3, además, le vamos a recomendar que se tome la tensión en domicilio para estar alerta de una posible crisis renal. Pruebas de función respiratoria con DLCO cada 6 meses. Si vemos que hay alteraciones en esta o el paciente cuenta nueva clínica como disnea, pues repetiremos el TACAR. Ecodoppler y cribado de hipertensión pulmonar de forma anual y otros estudios pues según los hallazgos. Y a partir de los 3 años ya nos podemos ir relajando un poquito más y solicitar las pruebas con una mayor cadencia, con una evaluación clínica y analítica cada 6 meses y el resto de pruebas pues al menos cada año o más, según un poco el perfil de paciente en el que estemos. Y en el seguimiento de neoplasias, pues no voy a volver a hablar de pues, esos criterios, criterios de cribado que propuso EULAR para el estudio de los ARN polimerasa 3 o también un posible esófago de Barrett u otras complicaciones que puedan aparecer. Y tampoco olvidarnos de las comorbilidades, es decir, somos médicos y tenemos capacidad también para cribar el estado de la tensión arterial del paciente, el estado del colesterol y realizar un abordaje, un tratamiento a este respecto que, bueno, pues ya que el paciente de por sí por su enfermedad tiene una afectación macrovascular pues acelerada por la propia enfermedad, pues esto nos puede controlar esto que está en nuestras manos, pues eso sería una buena práctica, ¿vale? Y ya dejo a Carlos. Bueno, yo soy Carlos Valera, soy junto junior del PSET y vamos a empezar hablando del tratamiento. Para el tratamiento, aunque es verdad que referencio tanto la última guía británica de 2024 del manejo de la esclerosis sistémica como las guías EULAR que salieron en 2023, veréis que he hecho un enfoque pues sobre todo práctico. ¿Qué me refiero con práctico? Pues que nos vamos a centrar en todas las manifestaciones, pero muchas de las cosas que voy a comentar realmente se salen de lo que son las guías. EULAR clasifica, o sea, en las últimas guías de EULAR de 2023, lo que hacen es definir un continuo inmunosupresor, es decir, las manifestaciones que son mediadas por el sistema inmune y que por tanto responderán a inmunosupresores,
como lo que son las manifestaciones vasculares, la hipertensión pulmonar, las úlceras digitales y el Raynaud. Es importante entender realmente los fármacos que vamos a utilizar antes de lo que es comentar la afectación vascular. ¿Por qué? Porque son fármacos que en lo que es el día a día del reumatólogo a lo mejor no estamos acostumbrados a utilizar y pues como no estamos acostumbrados pues lo voy a comentar. ¿Qué fármacos utilizamos para lo que son las afectaciones vasculares? Pues primero, tenemos 4 vías que inhibir, principalmente la vía del óxido nítrico. Importante, si vas a utilizar un fármaco que inhibe la vía de óxido nítrico, como puede ser un inhibidor de fosfodiesterasa 5, sinenafilo, tadalafilo, o un estimulador de la guanidinoato ciclasa como riociguat, evidentemente no os puedes combinar, tienes que cambiar uno por otro. Si pasamos a lo que es la vía endotelina, que es un vasoconstrictor muy potente, bloqueamos el receptor, se produce vasodilatación, tendríamos los antagonistas del receptor de endotelina, como son el bosentan, el macitentan y ambrisentan. Luego, los prostanoides, que serían vías prostaciclinas, tenemos entonces prostanoides intravenosos, el único inhalado, que es el teprostinil, y el prostanoide oral, que es el Selexipag. Luego sí que es verdad que recientemente se ha introducido este fármaco, que es el sotatercept, que es de la vía activina. No es un vasodilatador como tal, es una vía distinta. Eso que sepáis que existe, pero no hay que olvidar que lo que es el manejo de la afectación vascular en la esclero, pues primera línea van a ser los antagonistas del calcio, que no voy a entrar a explicarlos porque ya los conocemos. Entonces, manejo del Raynaud. Primera línea, hidropiridínicos orales, sobre todo en práctica clínica el nifedipino, la liberación prolongada, que es el Adalat Oros, combinado o no con nitretos tópicos, como puede ser Rectogesic, no confundir con el Emoal, que eso es vasoconstrictor, es una pomada anal distinta, de inhibidores de fosfodiesterasa 5 en caso de que no responda a los hidropirínicos orales, como pues, el sinafilo o tadalafilo, y luego sí que hay otras medidas farmacológicas, como puede ser el losartán, que sí que tiene estudios en Raynaud primario, no en Raynaud de esclerosis sistémica, o la prazosina. Estas serían las dosis más utilizadas, sobre todo tener claro que aunque no responda inicialmente, nosotros tenemos que intentar subir dosis hasta máxima dosis tolerada, pues hasta realmente definir que no hay una respuesta. Y luego no olvidar otras medidas no farmacológicas, como cuáles, pues protección contra el frío, como todos entendemos, con guantes cerrados, no guantes que tengan agujeros o guantes de lana, calentadores portátiles como los de la imagen, importante dejar de fumar, control de factores de riesgo cardiovascular, y luego también valorar causas secundarias. En la esclerosis sistémica, pues un porcentaje importante de pacientes puede tener vasculopatía estructural, como ha definido Pablo, por la afectación macrovascular. También, por ejemplo, de lo que es la arteria cubital, que también está descrito en la esclerosis sistémica, otras neuropatías, como neuropatía del mediano, del cubital, etc. Tóxicos, sobre todo tóxicos vasoconstrictores, como la cocaína, y luego el estrés. Sí que hay estudios con la fluoxetina que mejoran, o sea, pacientes con Raynaud, que se introduce fluoxetina y que realmente mejoran el Raynaud. Es decir, el estrés no deja de ser un vasoconstrictor al fin y al cabo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo que son ya úlceras digitales, considerar causas agravantes, como estamos comentando con el Raynaud, especialmente la aparición de úlceras en un territorio muy definido. Aquí en primera línea sí que serían los inhibidores de fosfodiesterasa 5, es decir, vamos a pasar ya a sildenafilo, a tadalafilo. Importante recordar que lo que son los antagonistas del receptor de endotelina, como el bosentan, no se han demostrado lo que es acelerar la curación de las úlceras, pero sí prevenir su aparición. Entonces, pues en caso de úlceras recidivantes y frecuentes, se ha indicado introducirlo. También, en caso de úlceras que no conseguimos responder, isquemia crítica, etc., pasaríamos a los prostanoides. Y luego también hay estudios recientes con antiagregantes de la cohorte Eustar, en la cual pues, acelera la curación de las úlceras. Como digo, ya, claro, enfermedad ulcerosa, enfermedad grave, sí que tenemos la opción de medidas invasivas como la simpatectomía y la toxina botulínica. Este es el algoritmo que propone Euler de lo que acabo de comentar. Básicamente recordar que en última línea los prostanoides, el hiloprost en perfusión de 6 horas, esto requiere un ingreso y requiere al paciente tenerlo monitorizado. ¿Por qué? Porque puede producir tanto cuadros de hipotensión como cuadros de dolor torácico, etc. Entonces hay que vigilar tanto la tensión como la frecuencia cardíaca. Además, aquí es importante tanto descartar complicaciones locales como la osteomielitis. También no hay que olvidar el rol de enfermería. Está indicado en úlceras infectadas que no responden. Desbridamiento enzimático, no desbridamiento quirúrgico. Es decir, no vamos a quitar esfacelos con el bisturí, pero no vamos a atacar los bordes porque no deja de ser una enfermedad que, como sabemos, no se van a curar bien. Entonces, si va a costar curar, no vas a rebanar el borde en el que se está curando la enfermedad. También recordar, voy para atrás.
Recordar, antibióticos tópicos están contraindicados por las resistencias que generan los biofilms que se producen. Si sospecha de infección, antibioterapia oral o intravenosa. Y luego, importante, el control del dolor. Y con control del dolor no me refiero a dar Novotil, me refiero a utilizar opioides, porque el objetivo no es que no tengan dolor al tacto, sino que no tengan dolor en reposo. O sea, no deja de ser el dolor como digo, libera adrenalina y más, un vasoconstrictor potente, así que tenemos que estar controlando y atacando agresivamente el dolor. Obviamente, considerar factores agravantes de riesgo vascular y luego, en caso de isquemia crítica, pues se ingresa al paciente, es una urgencia, heparinizado y con análogos de prostaglandinas intravenosos. La calcinosis, mismas consideraciones que en pacientes con úlceras, tenemos tanto tratamiento local como es aceite de neem y tiosulfato. En calcinosis grandes podemos utilizar ondas de choque o excisión quirúrgica y luego sí que hay estudios observacionales con tratamiento sistémico con colchicina, con bifosfonatos y con rituxi. A la hora de evaluar la hipertensión pulmonar, defino aquí hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos en hipertensión pulmonar de grupo 1. Por tanto, no hay que olvidar que la hipertensión pulmonar puede ser mixta, puede estar asociada a la EPI grupo 3, asociada a fallo corazón izquierdo grupo 4, grupo 2, o la tromboembólica grupo 4. Entonces, siempre eso hay que considerarlo, que además en la esclerosis sistémica es frecuente. Primero, para tratar la hipertensión arterial pulmonar, estratificamos el riesgo. Esto está sacado de las últimas guías de hipertensión pulmonar en el capítulo de hipertensión arterial pulmonar que incluye las conectivopatías. Hay muchas herramientas para estratificar el riesgo. Lo que nos importa es que incluya clase funcional, test 6 minutos marcha y el BNP, que es el único marcador bioquímico que realmente se ha demostrado independiente para predecir el riesgo. Pues como digo, hay otras guías que incluyen pues esos marcadores cardíacos, sobre todo destacar el REVEAL 2, pero no vamos a entrar en eso porque no es el motivo de esta charla. A la hora de lo que es el tratamiento, una vez hemos estratificado el riesgo, vamos a dividir en no riesgo alto o riesgo alto. Y esto nos va a orientar para saber qué terapia utilizar, si una combinación de 2 o de 3 fármacos. En no alto riesgo en primera línea, inhibidor de fosfodiesterasa 5 y antagonista de receptor en endotelina, perdón. Es decir, sildenafilo, y... Entonces, pasando a lo que es alto riesgo, en alto riesgo sí que tenemos que añadir un tercer fármaco, es decir, prostanoides. A partir de ahí vamos a analizar el riesgo cada 3-4 meses. Si se mantiene el bajo riesgo, que es nuestro objetivo, continuaremos con la terapia inicial, pero si no, tendremos que ir añadiendo o prostanoides, puede ser oral como el Sexipac, o cambiar el inhibidor de fosfodiesterasa 5 por riociguat, que como decía, vía el óxido nítrico no vamos a combinar, vamos a ir cambiando, o el fármaco nuevo que no está comercializado en Europa, el sotatercept. En caso de riesgo intermedio alto o riesgo alto, como digo, prostanoides intravenosos, aquí sí que no recomiendan tanto el prostanoide oral o el sotatercept. Y por último, en pacientes que siguen en alto riesgo a pesar del tratamiento, sí que está indicado en las nuevas guías de este año 2024 la cuádruple terapia. Es decir, vía el óxido nítrico, endotelina o sea, prostanoides y luego añadir el sotatercept. Por último, también considerar que en la hipertensión arterial pulmonar no está indicado anticoagular. En la arterial, como estoy diciendo, grupo 1, no está indicado anticoagular. Es importante corregir el déficit de hierro y la anemia y recordar lo de la vacunación de infecciones respiratorias. En estos pacientes está contraindicado el embarazo por ser un embarazo de muy alto riesgo y luego las consideraciones de oxigenoterapia domiciliaria. Del resto de grupos de hipertensión arterial pulmonar, pues como digo, en el grupo 3 se va a asociar a peor respuesta porque tiene la PID añadida, habrá falta de inmunosupresores y luego también en este grupo está indicado el teprostinil inhalado, que es un grupo específico en el que está ensayado. En fallo corazón izquierdo, el tratamiento va a ir enfocado a la causa, ojo con diuréticos para no desencadenar una crisis renal y según lo que le pasa al paciente. En caso de bloqueo beta, es preferible un bloqueo alfa-beta que un bloqueo beta por sí solo. Y luego la enfermedad tromboembólica del grupo 4, aquí sí que estará indicado anticoagular, porque al fin y al cabo son trombos. En caso de trombos grandes, el tratamiento va a ser a tromboendarterectomía, pero en trombos distales está indicado el riociguat. Además, obviamente, como es un paciente con enfermedad tumorosistémica, descartar también un SAF añadido, un síndrome antifosfolípido.
En la afectación cutánea he puesto esta frase que he oído bastante en mi servicio, que es no le pongas amarranadas a una limitada. Es decir, nuestro tratamiento va a ir enfocado de la afectación cutánea, va a ir enfocado a la afectación difusa. En la afectación limitada, si es una afectación muy limitada, pues la esclerodáctil y demás, no vas a necesitar inmunosupresores o de entrada el riesgo-beneficio no es apropiado. Obviamente una limitada muy extensa, pues te lo puedes plantear. El tratamiento por excelencia es el micofenólico. He dejado aquí lo que es la conversión del micofenato hemofetil al micofenato de sodio. Realmente lo que difiere es la sal a la que está unida la molécula. Esto de empezar la residencia, pues la verdad es que no sabía bien la conversión. Entonces por eso os lo he dejado. Primera línea entonces el micofenolato, pero también alternativa es el metotrexato, que es verdad que a lo mejor es menos potente, sobre todo si tiene otras manifestaciones pues tipo EPID y demás, manifestaciones inmunomediadas, a lo mejor no va a ser la primera línea, pero bueno, es una alternativa. También en las guías se recomienda Rituxi y también ciclofosfamida, sobre todo la intravenosa, que como sabéis menor toxicidad que la vía oral. Pero fuera de las guías sí que hay estudios también con acetoprina en el que se demuestra que al retirar acetoprina empeora la piel, por tanto en algunas circunstancias, pues como el embarazo, puede ser apropiado. El tocilizumab sí que viene en las guías, pero como tal, en ninguno de los dos ensayos demostró reducir la fibrosis cutánea. Pero bueno, EULAR lo recomienda tanto en la esclerodifusa con PCR elevada y antitopoisomerasa positivo, es decir, un perfil de enfermedad muy inflamatorio. Y luego también con las inmunoglobulinas, aunque es verdad que lo que es el ensayo a las 24 semanas no demostró diferencia en los pacientes que estaban retratados a las 60 semanas, sí que había una diferencia. Pues, por tanto, es una alternativa segura en infecciones. En las telangiectasias, pues únicamente recordar que el láser TIT de pulsado es el más efectivo y la luz no láser, la luz intensa pulsada, es la que menos efectos adversos tiene. Pasando ya al intersticio, como digo, dentro de este continuo terapéutico estaría en primera línea el micofenolato, también el rituximab, que además se ha demostrado superior la combinación de Ritux y micofenolato que micofenolato en monoterapia, la ciclofosfamida, que nos obligaría a retratar con ciclofosfamida cada 6 meses porque el efecto solo se mantiene hasta ahí, por tanto, como inducción muy bien, pero necesita una terapia de mantenimiento porque no vas a estar, bueno, en teoría no vas a estar poniéndole ciclofosfamida cada 6 meses al paciente. El tocilizumab sí que demostró mejorar en ensayo, aquí sí, opción en difusas precoces con mucha carga inflamatoria. Y la acetoprina, como digo, una opción como mantenimiento tras la ciclofosfamida, aunque no se ha visto tan efectiva para la inducción. Pasando a lo que es la parte fibrosante. En FPI, o sea, fibrosis pulmonar progresiva o fibrosante progresiva, los criterios de progresión es que en los últimos 24 meses empeoramiento de 2 de las 3 patas del taburete. O sea, empeoramiento clínico, empeoramiento espirométrico, empeoramiento radiológico. Por tanto, esto es lo que definiría la progresión fibrosante, que no es lo mismo que la definición del ensayo Sencis, que es realmente el ensayo del nintedanib, y por tanto las condiciones para poder poner el único antifibrótico aprobado en FPI sería cumplir 2 de las 3 condiciones del ensayo Sencis. Eso es lo que nos piden luego para la hora de pautarlo. Por tanto, el nintedanib, como digo, es el único antifibrótico con indicación en ficha técnica. Se puede además combinar con otros inmunosupresores, se ha visto que es totalmente seguro, pero recordar que tiene muchos efectos secundarios, sobre todo diarrea, también hepatotoxicidad, que además incluso el mismo laboratorio recomiendan harina de algarroba como tratamiento de esta diarrea. Y este es el algoritmo que propone EULAR. Pues de entrada, micofenolato y Rituxi o ciclofosfamida, añadir nintedanib en caso de progresión o que ya estuviese con el inmunosupresor. Y en caso último de no mejorar, pues considerar otros inmunosupresores. Y en última instancia, si empeora a pesar del tratamiento, si hay una capacidad vital forzada reducida, muy reducida o una hipertensión pulmonar, considerar el trasplante de pulmón. La afectación articular, yo creo que todos probablemente la controlan mejor de primera línea, ¿no? Metotrexato y otras opciones pues con otros inmunosupresores que utilizamos en la práctica clínica. Precaución con los anti-TNF y la EPID porque puede empeorarla, está escrito que puede empeorar la EPID. Y en lo que es la afectación miopática, no la afectación de la sarcopenia que todos los pacientes con esclero van a tener, sino lo que es la miositis como tal, la afectación muscular inflamatoria. Ojo con la dosis de corticoides, el tratamiento es muy similar a cualquier otra miopatía, pero con 2 matices. En primer lugar, como he tachado yo aquí, no utilizar dosis de miligramo kilo mantenidas en el tiempo por el peligro de crisis renal esclerodérmica. Es preferible utilizar bolus, mucho más seguro utilizar bolus de 3 días y luego rápidamente bajar de corticoides 15 miligramos al día o menos. Y luego también evitar inhibidores de la calcineurina por también la posibilidad de desarrollar una crisis renal. En la afectación cardíaca,
va a ser mucho más frecuente la fibrosis que la miocardiopatía inflamatoria, que en caso de miocardiopatía inflamatoria, buscar también asociación con miositis. Importante el tratamiento precoz, importante no solo vigilar la FEB y la fracción de eyección ventrículo izquierdo, la función sistólica, sino también la disfunción diastólica, que es de los que más se van a morir estos pacientes. Micofenolato y glucocorticoides, obviamente, sí, bolus sí, pero no dosis altas mantenidas en el tiempo. Y luego también se ha ensayado con otros inmunosupresores que está descrito como efectivo. A la hora de lo que es la fibrosis, realmente el tratamiento no va a ser solo esto, va a ir también enfocado a según lo que afecte, pues valvulopatías, trastornos del ritmo, etc. Entonces, ahí requiere un manejo conjunto con cardiología, ¿no? Lo que es la pericarditis aguda, recordar que no todo derrame pericárdico significa pericarditis, es un concepto que a veces tenemos erróneo, y sobre todo en esclero, muchos pacientes tienen, aunque sea una lámina de derrame pericárdico, además, en esos casos tenemos que buscar tanto hipertensión pulmonar como vigilar la tensión por una crisis renal esclerodérmica que puede producir el derrame pericárdico. Estos pacientes, a diferencia de otras sistémicas, pues como el lupus o la R, no es una pericarditis tan inflamatoria, sino que con AINES y colchicina, no tanto con corticoide, por además los efectos secundarios que estamos diciendo, se puede manejar. Esto. La afectación gastrointestinal es múltiple, vamos por partes. La xerostomía, los compañeros que van a hablar del síndrome de Sjögren, pues el tratamiento sintomático lo van a contar mucho mejor. La disfunción orofaringia, hay que recordar que no todo en la esclero es esfínter esofágico inferior, también hay afectación del esfínter esofágico superior. Obviamente aquí, pues espesantes y rehabilitación. Pasando ya al tercio más distal, pues en caso de aperistaltismo y también de disfunción del esfínter esofágico inferior, están indicados los procinéticos. Importante vigilar que no tenga el paciente un trastorno del ritmo subyacente por la posibilidad de empeorarlo. En enfermedad por reflujo gastroesofágico, IBPs a dosis máxima, es con lo que os tenéis que quedar. Los anti-H2 tipo de famotidina pueden ayudar, o en caso de que no tolere IBPs por algún motivo, pues podría ser una alternativa, pero como digo, es mucho menos eficaz. Nuestro objetivo va a ser IBPs a dosis máxima. En esófago de Barrett y en estenosis esofágica, aparte de que el tratamiento es endoscópico, importante recordar que en el Barrett tenemos que monitorizarlo. En la dispepsia, 3/4 es lo mismo, IBPs y procinéticos. En la gastroparesia, recordar que no todo va a ser por la esclero, también pueden haber enfermedades subyacentes como una diabetes que pueden empeorar o predisponer a tener una gastroparesia. También están indicados los procinéticos. En lactasia vascular antral, pues, pacientes con hematoquecia, con hematemesis, el tratamiento es endoscópico. En la hipomotilidad, recordad que puede dar cuadros de pseudoobstrucción, también tratamientos en procinéticos. En caso de SIBO, sobre crecimiento bacteriano, la primera línea se utiliza habitualmente a rifaximina, pero lo que tenemos que recordar no es tanto qué antibiótico utilizar, sino que tenemos que hacer ciclos de antibioterapia. Tenemos que ir cambiando el antibiótico cuando vamos retratando. Y luego en estreñimiento, aparte de laxantes, recordar que en caso de SIBO, no utilizar laxantes con lactulosa. ¿Por qué? Porque la lactulosa es el test que utilizamos para el SIBO. En caso de que al administrar lactulosa los pacientes se empeoran, pues diagnosticamos como tal de SIBO junto con el test de aliento. Entonces, no le des lactulosa que va a empeorar el SIBO a un paciente con tal. Y por último, en incontinencia fecal, ya al final del todo el tubo digestivo, aparte de antidiarreicos, rehabilitación del suelo pélvico, muy importante, y en caso ya de que no responda a nada, pues neuroestimulador sacro, que eso es interesante. Los inmunosupresores como tal no se han demostrado mejorar lo que es la afectación gastrointestinal, pero sí que hay trabajos recientes con el uso de inmunoglobulinas que mejoran en caso de afectación gastrointestinal grave. Por último, pasando a la crisis renal esclerodérmica, obviamente, pues 90% van a ser hipertensivas si iniciamos IECAS, no como tratamiento preventivo, pero sí como el tratamiento. El objetivo es normalizar la tensión en 72 horas, tampoco normalizarla muy rápido por riesgo pues, de producir daño por falta de riego. Y cuando pongo aquí otros me refiero a añadir fármacos, no me refiero a intercambio de IECAS por otros fármacos, sino me refiero a que vamos a utilizar todos los fármacos que podamos para normalizar la tensión. En caso de afectación del sistema nervioso central, utilizaremos nitropruseto sódico intravenoso con estrecha monitorización. Y si microangiopatía trombótica, pues ecolizumab, ravulizumab y plasmaféresis. Y ya para lo que es finalizar,
el trasplante de progenitores hematopoyéticos tampoco va a entrar mucho, pero es verdad que las guías británicas de últimas de 2024 sí que lo ponen como opción. Lo ponen como opción en pacientes con esclerosis sistémica difusa precoz de mal pronóstico, con afectación cutánea grave, pulmonar, cardíaca o renal. Es decir, con afectación muy grave de esta enfermedad en pacientes de menos de 65 años. Los datos, sobre todo a nivel cutáneo, son muy positivos, pero hay que recordar que lo que se consigue al cabo de 1 o 2 años, pues parece que los pacientes pues vuelven a manifestar síntomas. Es decir, no es una cura, es ganar tiempo. Ganar tiempo porque además la mortalidad es elevada, entonces no está indicado en todos los pacientes. Y luego pacientes con una DLCO muy baja, una FEI muy baja, hipertensión pulmonar o disfunción hepática o renal, o sea, con afectación de otros órganos, valga la contradicción, no estaría indicado. Entonces, como digo, son pacientes muy seleccionados que se podrían beneficiar de esto. Ya pasamos al topic del Ronan, que lo va a contar el doctor Mayo. Bueno, pues hola de nuevo. Espero que por lo menos la charla está siendo intensa, pero esté siendo útil para todos vosotros. Bueno, yo en introducción a los topics, lo primero que vamos a hablar va a ser del score modificado de Rondan, ¿vale? Que es una de las formas que tenemos de evaluar la afectación cutánea de los pacientes con esclerosis sistémica. No vamos a entrar mucho en detalle, ¿de acuerdo? Hay un vídeo de la Sociedad Española de Reumatología que si escaneáis el QR que encontráis en la pantalla podéis acceder a él, que es un vídeo realizado por la doctora Patricia Carreira, en la cual os va a explicar de forma más extensa cómo realizar correctamente un Rondan, ¿de acuerdo? Datos rápidos. Básicamente vamos a evaluar a la hora de hacer la técnica 17 áreas corporales. Vamos a medir engrosamiento de la piel y la extensión de ese engrosamiento, es decir, qué áreas están afectadas. Esta se ha visto que sí que tiene una alta correlación, es la realización de esa técnica con biopsia, con histología y con otras técnicas para poder medir el engrosamiento de la piel. Es una técnica sencilla, la podemos hacer en la consulta, fácil de hacer, la verdad no se pierde mucho tiempo realizando ella y además, importante decir que es sensible al cambio, es decir, nosotros a la hora de dar tratamientos, si el paciente tiene una mejoría a nivel cutáneo, lo podemos cuantificar realizándole el Rondan, ¿vale? Haciéndole Rondan seriados. Básicamente catalogamos o puntuamos la piel según 4 puntos, que son los que tenemos aquí. En la siguiente diapositiva vamos a ver pues, un ejemplo representativo de qué puntuaría o cómo sería cómo se catalogaría cada una de las puntuaciones, ¿de acuerdo? La puntuación total máxima son 51 puntos y sí que se ha visto que a mayor puntuación, pues peor pronóstico del paciente porque tiene mayor afectación cutánea extensa. ¿De acuerdo? A la hora de hacer la técnica podemos utilizar indistintamente tanto los 2 pulgares, como se ven en las imágenes en la parte inferior, como el pulgar o el índice. En principio el Eustar no distingue entre una técnica u otra, aunque yo particularmente sí que utilizo más bien la pinza. Aspectos importantes a considerar a la hora de realizar el Rondan. Fundamentalmente la posición. ¿Cómo tenemos que colocar al paciente? Pues bueno, lo podemos evaluar estando tanto sentado como estando tumbado, pero lo importante es que el paciente esté relajado, de forma que así la piel esté lo menos tirante posible y podamos evaluarla de forma correcta. ¿De acuerdo? Recalcar importante, sobre todo cuando está el paciente tumbado y evaluamos miembro inferior, la rodilla que se mantenga más o menos en una posición de actitud en flexo a 90 grados, ¿vale? Para que así por lo menos la piel esté lo más relajada posible y no haya efecto de la contracción muscular. ¿Cómo vamos a puntuar el área anatómica? Esto básicamente es el punto en el cual hay más discrepancia entre los profesionales a la hora de hacer la evaluación del Rondan, ¿de acuerdo? Tenemos 3 formas de evaluar la puntuación de la piel o darle una puntuación concreta a cada zona corporal, ¿de acuerdo? Podemos bien optar por darle a la zona la puntuación máxima, es decir, si en una zona concreta es todo puntuación 1 y luego en la puntuación 3 catalogarla como 3. Bien podemos puntuarla con el área representativa, en este mismo caso, ¿de acuerdo? Si hubiese en todas las zonas, en casi toda la zona 1 y una zona 3, hombre, lo más frecuente es que haya un 1. Y luego también tendríamos el promedio, que sería la combinación de los dos. Si encontramos una zona predominantemente 1 y luego varias zonas de 3, hombre, pues el promedio son 2, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que recomienda el Eustar? El Eustar recomienda básicamente que realicemos el promedio, pero ojo, cuidado, ¿de acuerdo? Que hay que tener en cuenta que hay que promediar siempre igual. Es decir, lo que no podemos hacer es que llegue un paciente, le hago la evaluación, ¿de acuerdo? Y en ese momento dado cojo y digo, tengo dudas entre esos 2, 3, pues le pongo 3. Y llega el siguiente paciente y tengo lo mismo, las mismas dudas y pues ahora le pongo 2. No, porque entonces básicamente no estamos siendo consistentes y a la hora de hacer evaluaciones podemos errar, ¿de acuerdo? Más cositas. Obviamente la puntuación también puede variar con la edad, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, el Rondan puede mejorar la puntuación, ¿de acuerdo? Pero eso no se traduce en que haya una mejoría de la afectación o de la extensión cutánea, ¿de acuerdo? Básicamente la piel se hace más vieja porque los pacientes con esclerosis sistémica cuando duran envejecen también, ¿vale? Y básicamente la piel se atrofia, ¿vale? Por pérdida del tejido celular subcutáneo. También, perdón,
También se ha visto, ¿vale?, que en la esclerosis sistémica cutánea limitada, pues hombre, la realización del Rodnan no se asocia ni con la gravedad de la afectación cutánea, como sí hemos visto en la cutánea difusa, ni además es sensible a cambios. Entonces, en una esclerosis sistémica cutánea limitada no tiene sentido que hagamos evaluación con Rodnan. ¿Qué más cositas tenemos que considerar? Pues bueno, obviamente nuestros pacientes van a tener otras comorbilidades. Pueden tener edema por cambios en la circulación, o sea, por cambios en la insuficiencia venosa, o bien linfedema, o bien otras causas. Esto nos va a modificar a la hora de evaluar la puntuación del Rodnan. La verdad es que sí que se ha visto en los estudios que no hay una buena correlación, ¿vale?, cuando hay edema, ¿vale?, entre la puntuación que se otorga a la zona y la biopsia, ¿de acuerdo? Hay bastante discrepancia. Tampoco es que haya una forma concreta o se haya protocolizado o haya de una forma. No se sabe muy bien cómo actuar, no hay un consenso claro. Aunque, bueno, por lo general suele puntuar 0, pero es importante recordar que esta circunstancia nos va a modificar la puntuación que le vayamos a dar a cada zona cutánea. También la piel adherida, importante. El Rodnan no mide adherencia cutánea, ¿de acuerdo? La piel adherida está por lo general asociada a atrofia y la atrofia cuenta 0, ¿vale? Sí que es verdad que erróneamente se cataloga como 3, ¿de acuerdo? Pero es sobre todo porque, pues claro, como está la piel adherida a planos profundos, hay veces que se confunde, ¿de acuerdo? Y se piensa que en realidad está más indurada y no es así. ¿Y qué pasa con los niños? Porque los niños también pueden tener esclerosis sistémica. Pues bueno, obviamente, importante que quien haga la evaluación, pues que tenga experiencia en niños, ¿de acuerdo? Porque básicamente, pues, funciona un poco diferente a la hora de evaluarlo. Y además la puntuación que tengamos tiene que corregirse por el índice de masa corporal y por estadio Tanner. La piel en los nenes, pues es más gruesa porque tiene más grasa subcutánea. Y a medida que van creciendo, pues esa grasa subcutánea va perdiendo y a medida que también va, digamos, madurando a nivel sexual, pues obviamente pues también va perdiéndose esa grasa subcutánea y va disminuyendo la puntuación en los niños. Y bueno, lo había comentado Pablo antes, pero importante remarcarlo, ¿de acuerdo? ¿Cada cuánto hacemos el Rodnan? Pues obviamente no menos de 3 meses. Es decir, si lo hacemos menos de 3 meses, se ha visto que no hay diferencias significativas a la hora de puntuar las zonas de la piel, ¿de acuerdo? También otros consejitos a la hora de poder evaluar a estos pacientes, pues bueno, obviamente, cuando vayamos a evaluar un paciente que hayamos valorado previamente, intentar no mirar las puntuaciones previas, más que nada para no estar sesgados a la hora de evaluar en ese momento concreto cómo está el paciente, ¿de acuerdo? Y si puede ser, el paciente que se ha evaluado siempre por el mismo profesional. Sí que es verdad que, bueno, pues se puede contemplar que en algún momento dado, esto sobre todo lo comentaba Eustar, de, pues si no se puede, pues bueno, sí que se puede realizar, en ensayos clínicos me refiero, se puede, por otro profesional acreditado por el Eustar, poder realizar la evaluación. Pero si se puede, mejor que sea la misma persona, de forma que así consigamos que la puntuación sea consistente, ¿de acuerdo? Y ahora Paula va a pasar a hablar del siguiente topic, que va a hablar de capilaroscopia. Hola, yo soy Paula Mencio, soy R1 y voy a hablar sobre la capilaroscopia. La capilaroscopia es un método no invasivo que tenemos para mirar, la utilizamos especialmente en el fenómeno de Raynaud y a través de ella podemos observar los capilares del lecho ungueal y podemos ver la morfología, la distribución y el tamaño. Y podemos diferenciar entre un fenómeno de un Raynaud primario de uno secundario que estaría asociado a la esclerosis sistémica o a otras conectivopatías. Desde el estudio de microcirculación de Leular propone un modelo sobre cómo interpretar los hallazgos que encontramos en una capilaroscopia y lo dividen en 2 categorías. La primera categoría, que encontraríamos hallazgos estrictamente normales y cambios, o podríamos encontrar también cambios inespecíficos. Y en la segunda categoría encontraríamos el patrón de esclerodermia. Se miran en 4 características: la densidad, el tamaño, la morfología y las hemorragias. En cuanto a la densidad, una densidad disminuida, o sea, menor de 7 capilares por milímetro, es muy específica de un Raynaud secundario. Cuando encontramos en una capilaroscopia áreas avasculares, esto se puede correlacionar con más complicaciones y un peor pronóstico. El tamaño se mide en la zona más apical del capilar, en la zona de transición entre el asa arterial y el asa venosa. Un capilar dilatado sería cuando entre 20 y 50 micras, y cuando hablamos de un megacapilar cuando es mayor de 50 micras y es una dilatación homogénea. Y este hallazgo es también muy específico de un Raynaud secundario.
En cuanto a la morfología, existen muchísimas variaciones. Un capilar normal sería el de la imagen A, que es así en forma de horquilla, pero hay muchísimas otras variaciones. Es importante, como podemos ver en las imágenes, que siempre hay esa convexidad distal. En cuanto a las formas anómalas, también hay muchísimas variaciones otra vez más, pero en este caso, como vemos en las imágenes, esa convexidad distal se ha perdido. Estas formas pueden progresar a lo largo del tiempo y sí, vale. Las microhemorragias no son específicas, ya que las podemos encontrar en sujetos sanos después de un traumatismo, pero sí que ganarían más significación cuando las encontramos de una manera difusa y en varios dedos. Encontramos bastantes, 3 patrones evolutivos: el precoz, el activo y el tardío. En el precoz podemos ver megacapilares, pero no hay una pérdida de la densidad, o sea, siempre hay más de 7 capilares por milímetro. En el activo sí que hay una disminución de la densidad y encontramos ya megacapilares. Y finalmente en el tardío vemos grandes áreas avasculares y formas anómalas. También en el EURAR han diseñado este algoritmo para poder diferenciar un patrón de esclerodermia de uno de no esclerodermia de una manera más simple y rápida. Como he dicho antes, los más importantes son la densidad y la morfología, y son los que se tienen en cuenta, el tamaño, y son los que se tienen en cuenta aquí. Hay 3 reglas. La primera dice que si tienes más de 7 capilares por milímetro y no tienes megacapilares, estarías ante un patrón de no esclerodermia. La segunda regla, pues, es lo contrario. Si sí que tienes una disminución de la densidad o encuentras megacapilares, estás ante un patrón de esclerodermia. Y finalmente, la última regla dice que todos los otros hallazgos formarían parte de la primera categoría, o sea, de no esclerodermia. Vale, ahora voy a hablar sobre los anticuerpos. En la esclerosis sistémica, los anticuerpos son grandes predictores de las posibles complicaciones orgánicas y del pronóstico de la enfermedad. Existen muchos anticuerpos relacionados con la esclerosis sistémica, aún así solo los 3 más frecuentes forman parte de los criterios de clasificación del EURAR de 2013, que los podemos ver aquí. Son el anticentrómero, el antitopoisomerasa 1 y el RNA polimerasa 3. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante un paciente con manifestaciones clínicas de una enfermedad autoinmune, lo primero que haríamos serían técnicas de cribado. Estas son técnicas que son muy sensibles, y ya que nos permiten identificar la presencia de ANA y nos dan información sobre el título y el patrón. La más utilizada es la inmunofluorescencia indirecta. Una vez tenemos información sobre el título y el patrón, podemos realizar otras técnicas más específicas como el ELISA y el Immunoblot, y con estas técnicas nos permitirán identificar el anticuerpo específico ante el que nos encontramos. En la página web de ANA Patterns tenemos esta tabla donde encontramos todos los distintos patrones de ANA que podemos encontrar. En la esclerosis sistémica podemos encontrar varios, entre ellos el anticuerpo. Vale. El anticuerpo, el patrón centromérico. Este patrón es característico del anticuerpo anticentrómero, que en el 95% es el anti-CNPB. Es importante decir que este anticuerpo, pese a ser muy frecuente en la esclerosis sistémica, no es específico, ya que también lo podemos encontrar en la colangitis biliar primaria y de manera más puntual en otras enfermedades autoinmunes. Después podemos encontrar los patrones moteados, por ejemplo, el patrón moteado grueso, en el que podríamos encontrar el RNA. Voy apretando y no vale. El RNA polimerasa 3 y el anti-URNP. En el fino podemos encontrar... Vale. En el fino podemos encontrar el anti-Q. Y... Vale.
Vale, y el patrón nucleolar, donde podríamos encontrar otros anticuerpos no tan prevalentes en la esclerosis sistémica como el anti-U3-RNP, el anti-THTO, el RNA polimerasa 1. También es interesante decir que a veces cuando también podemos encontrar este patrón en el RNA polimerasa 3, cuando se encuentra cuando encontramos el RNA polimerasa 1 y el RNA polimerasa 3 juntos. Finalmente, también tenemos el patrón topo 1, que sería cuando, que indicaría la presencia de topoisomerasa 1. Y ahora voy a dejaros con Carlos otra vez. Vale, pues bueno, ahora vamos a hacer el topic de lo que es la valoración pulmonar, ¿no? Nos hemos centrado en el TACAR porque la verdad es que por tiempo entrar en espirometría, que es más conocido y más utilizado por todos, tanto de MIR como de la carrera, pues no nos ha parecido necesario. Entrando entonces en el TACAR, ¿qué cosas vamos a valorar en un TAC, una esclerosis sistémica? Parénquima, signos de hipertensión pulmonar y esófago. Dentro de parénquima, sobre todo buscando EPID, pero también otras cosas que veremos, siendo la NINE la más frecuente. Recordar que NINE, NIUS, todos estos patrones no son realmente patrones radiológicos, son patrones histológicos, son alteraciones histológicas que se correlacionan muy bien con la afectación radiológica y que por tanto los utilizamos en el día a día pues indistintamente, pero realmente es porque a nivel radiológico se correlacionan muy bien con la anatomía patológica. Definir para leer cómo leer un TACAR, pues lo que es importante es que toda esta zona exterior, en teoría no deberíamos poder ver nada. ¿Por qué? Porque es la zona del lobulillo pulmonar secundario, es como si fuese la unidad funcional del pulmón que no es visible radiológicamente, que sería toda esta zona externa, ¿no? Entonces, primera lesión como si fuese dermatología, lesiones elementales. Vidrio lustrado, esta imagen, pues como si fuese del cristal. Me gustó una frase que escuché en ACR, que era como si fuese el cristal del coche por las mañanas, que puedes ver puedes ver las estructuras, los vasos, los bronquios están dilatados, pero que lo estás viendo pues como si fuese, ¿no?, blanco y moronado. Las bronquiectasias y bronquiectasias de tracción son esta imagen del bronquio dilatado, que esto pues, significa fibrosis, es el bronquio siendo traccionado por la fibrosis pulmonar. También podemos encontrar reticulación, que es toda esta imagen de aquí pues, enmorronada, como si fuesen líneas donde no tendríamos que ver porque debería estar el lobulillo pulmonar secundario. Y por último también podemos tener imágenes de panal, que son pues como estas imágenes, pues dilatación, como un panal de abeja, vaya, o sea, no tiene más misterio. Entonces la NINE sería la combinación de estos hallazgos, además sobre todo principalmente el vidrio lustrado, pero también bronquiectasis de tracción, reticulación y puede haber panal, aunque sobre todo el panal es muy característico de la NIU, que es más artritis reumatoide, y luego también es característico en la NINE que haya un respeto subpleural y que haya afectación, sobre todo principalmente periférica. Entonces, como digo, veis en esta imagen de aquí cómo se respeta lo que es justo la parte que está en contacto con la pleura. Además, otra cosa característica de las NINES asociadas a enfermedades autoinmunes es el signo de las 4 esquinas, que es la afectación de la zona baja de los lóbulos superiores y de la parte superior de los lóbulos inferiores. Pasando ya a la NIU, que es mucho menos frecuente en la esclerosis sistémica, pero también hay que tenerla en cuenta, pues como digo, se caracteriza por un panal exuberante y también puede haber bronquiectasis de tracción, reticulación y afectación periférica. Además, es muy característico lo que es el gradiente apicobasal. Esta imagen a lo mejor no es la mejor para definirlo, pero básicamente es que en ápices está sano el pulmón y empeora a medida que va hacia la base. Otras cosas a tener en cuenta en esclerosis sistémica que no son realmente debidas a lo que es la afectación autoinmune son, por ejemplo, las microaspiraciones, que como sabéis, por la afectación esofágica es muy frecuente en la esclero, que son estas imágenes en árbol en brote. Árbol en brote significa, son nodulillos como si fuese con líneas cruzándolos entre ellos. Y esto es típico tanto de microaspiraciones como de infecciones. Aparte también de poder tener imágenes de consolidación en una infección y nódulos cavitados, pues una neumonía. También podemos tener alteraciones de la vía aérea, pues al final como todos los pacientes, ¿no? Pueden tener su EPOC, pueden tener su enfisema pues, en forma de bronquiectasias y en forma que es esta dilatación del bronquio más grande que la arteria que la acompaña y de enfisema. Estas imágenes de aquí. Pasando a lo que sería la valoración de hipertensión pulmonar, 3 cosas a tener en cuenta. En primer lugar, que la arteria pulmonar sea más grande que la aorta.
teniendo en cuenta que esto en gente mayor pues pueden tener una dilatación aórtica como tal, por la edad, principalmente, no falta que sea un aneurisma, y por tanto esta regla no os funcionaría, ¿no? Lo mismo con lo que es la medición de la arteria pulmonar, al fin y al cabo todos estos son signos indirectos, entonces en gente añosa pues a lo mejor hay que cogerlo con pinzas, pero o también otra característica menos conocida es la presencia de arterias de mayor diámetro que el bronquio que las acompaña en 3 de 5 segmentos pulmonares. Como digo, todos estos son signos indirectos, pero sí que nos orientaría sobre todo en una esclerosis sistémica. Y luego, a nivel de lo que es el esófago, principalmente el contenido en el esófago, que es toda esta imagen de aquí, eso no es un nivel hidroaéreo. En teoría de esófago no debería haber, ni por un lado, dilatación, ni por otro lado, contenido, pues porque el esfínter debería funcionar. Entonces, sí que es verdad que los radiólogos, cuando ven contenido esofágico en combinación con una anemia o afectación, o sea, con mucho vidrio sustrado, pues sí que les orienta mucho que sea sobre todo una esclero, pero también pues, otra conectivopatía. Y ahora pasaríamos al cribado de hipertensión pulmonar. Hola, yo soy Patricia León, soy R2 y os voy a comentar los últimos 2 topics que tenemos de nuestra presentación. El primero va sobre el cribado de la hipertensión pulmonar. Entonces, primero de todo, ¿por qué es necesario que hagamos un cribado de hipertensión pulmonar? Pues bien, como ha comentado Adrián al inicio de la presentación, en el apartado de epidemiología, constituye una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en estos pacientes después de la fibrosis pulmonar, causando hasta un 14% de las muertes en pacientes con esclerosis sistémica. Además, cuenta con una prevalencia entre el 5 al 19% y que si lo comparamos con otras conectivopatías también tiene una prevalencia más elevada. Tiene una incidencia anual de desarrollo de la hipertensión pulmonar de entre el 0,7 y el 1,5%. Y también es importante porque clínicamente va a ser bastante inespecífico en estadios iniciales, con una disnea de esfuerzo, astenia, que nos pueden hacer que lo confundamos con otras manifestaciones de la esclerosis y esto lo que nos puede llevar es a un infradiagnóstico o bien a que lo lleguemos a diagnosticar pero ya en estadios avanzados de la enfermedad. Y también por la existencia de fármacos que se ha visto que son eficaces en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Como vemos en la imagen de aquí de la izquierda, la cohorte de pacientes que estaban tratados y diagnosticados en esta última década en comparación con los de la década previa, pues tienen tasas de supervivencia significativamente mejores. Entonces, tanto por elevada prevalencia, mortalidad y también por la existencia de fármacos que se ha visto que son eficaces, esto justifica el empleo de herramientas de cribado de forma periódica para intentar diagnosticar esta complicación. Como vemos aquí, aquellos a los que se les detectó mediante un cribado y no mediante la práctica clínica habitual, pues tenían supervivencias mucho mejores. ¿Qué herramientas de cribado podemos emplear? Pues bien, en primer lugar, el DETECT, que según las últimas guías de cardiología tiene una recomendación de clase 1 para cribar a aquellos pacientes asintomáticos e intentar detectar de forma temprana la hipertensión arterial pulmonar. Y cuando se desarrolló, a quien había que incluir era aquellos que tenían una duración de la enfermedad de más de 3 años, con una DLCO por debajo de 60 y una capacidad vital forzada por encima de 40. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues es un algoritmo en 2 etapas y que incluye 8 variables. El primer paso incluye variables clínicas de laboratorio y también de pruebas funcionales respiratorias y sería la relación de la capacidad vital forzada del CO, la presencia o no de telangiectasias, anticuerpos anticentrómero, los niveles séricos de NT-proBNP y de ácido úrico y también un eje derecho en el electrocardiograma. En caso de que el primer paso sea positivo, pues pasaríamos a una segunda etapa, un paso 2, que incluye ya 2 variables ecocardiográficas, que sería la velocidad de regurgitación tricuspidia y el área de la aurícula derecha. En caso de cribado positivo, pues estaría indicado confirmar el diagnóstico, o sea, realizar un cateterismo cardíaco derecho para ver si realmente existe o no hipertensión pulmonar. Una forma muy sencilla que tenemos para hacerlo es mediante la web rellenar los parámetros y que nos diga si el cribado ha sido positivo o no. Y una segunda herramienta de cribado que podemos emplear es el ASI, que en este caso es más sencillo, simplemente tenemos 2 componentes, un componente A y un componente B. El componente A sería tener niveles de NT-proBNP por encima de 210 y un componente B que incluye una DLCO por debajo de 70 con una relación capacidad vital forzada de LCO por encima de 1,8 y en caso de componente A positivo, B o ambos, pues ya habría que pasar a hacer ecocardiografía y otras pruebas por intentar descartar otras causas de hipertensión pulmonar, pero siempre pues, terminar en un CAT derecho para confirmar el diagnóstico. Como sabemos, la hipertensión pulmonar es un parámetro hemodinámico y según las últimas guías de cardiología y de neumología del 2022 se define con una presión de arteria pulmonar media por encima de 20, pero cuando se desarrollaron estos algoritmos de cribado, los criterios eran otros y era por encima de 25. Entonces, el hecho de haber cambiado este punto de corte nos puede hacer pensar que tanto sensibilidad como especificidad se podían haber visto afectadas.
Entonces, este estudio lo que hace es ver a aquellos pacientes que cuando se les hizo el DETECT y que tenían por CT derecho una presión de arteria pulmonar media entre 21 y 24, ver si con los criterios actuales el rendimiento seguía siendo bueno. Entonces, lo que se ha visto es que la sensibilidad sí que estaba un poquito más baja, pero que especificidad estaba un poco más alta, por lo tanto sí que sigue siendo una herramienta de cribado que podemos emplear. Y aquí lo mismo, pero que incluye tanto DETECT como ASIC, y lo mismo. Hemos bajado punto de corte, se detectan más enfermos y tanto sensibilidad como especificidad se mantienen bien. Y el segundo topic va sobre las herramientas diagnósticas que utilizamos para realizar la evaluación cardiológica en estos pacientes. En primer lugar, como ha comentado Pablo, realmente tendríamos que hacer una evaluación cardiopulmonar en estos pacientes de forma anual, pero sí que hay una serie de marcadores que nos pueden orientar a que los pacientes pueden tener un riesgo más elevado. Algunos de ellos, como los del lado izquierdo de la imagen, son específicos de pacientes con esclerosis y otros ya pues, de la población general. Entonces, por destacar algunos de los que hay aquí listados, el hecho de que, por ejemplo, sea un paciente varón o la presencia de anticuerpos antitopoisomerasa. Eso lo que nos puede hacer es que, en vez de hacerlo de forma anual, nos pensemos si acortar ese tiempo de cribado y hacerlo cada 6 o incluso cada 3 meses. Entonces, ¿cómo vamos a orientar la parte cardiológica? Pues bien, hacer una historia clínica, recabar factores de riesgo cardiovascular, comorbilidad del paciente y a nivel sintomático cómo se encuentra, y luego una analítica, incluir niveles de NT-proBNP y también de las troponinas, que sabemos que se pueden alterar por distintas cosas, y también habría pues, un poco que individualizar esa elevación a que se puede deber, y que se ha visto también que niveles más elevados de troponinas se relacionan con supervivencias más bajas. Realizarles un electrocardiograma, que puede estar alterado hasta en un 55% de los casos, incluidos aquellos asintomáticos, y que por la fibrosis del tejido de conducción lo que nos podemos encontrar son con bloqueos de rama, siendo el bloqueo de rama derecha el más frecuente, también alargamientos del QT y taquiarritmias ventriculares. Otra prueba importante sería el ecocardiograma, que nos va a ser útil para realizar medidas de la función sistólica y diastólica. Lo más frecuente en estos pacientes es que presenten una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que esto lo podemos ver con una alteración del cociente, una inversión del cociente EA por debajo de 1. Y aparte también, muy importante en estos pacientes, ver si existe una disfunción sistólica pero de ventrículo derecho. Por otra parte, nos es útil para determinar la probabilidad ecocardiográfica que existe de que pueda haber una hipertensión pulmonar. Esto se mide con la presión de la arteria pulmonar sistólica, pero las últimas guías de cardiología lo que nos dicen es que es mejor emplear la velocidad de regurgitación tricuspidia para asignar la probabilidad ecocardiográfica que pueda haber de hipertensión pulmonar. Aparte de esto, existen otros signos que nos pueden orientar y que pueden ser indicativos de hipertensión pulmonar, como puede ser el cociente TAPS-EPAPS disminuido por debajo de 0,55. Como sabemos, pues también nos ayuda para ver la existencia de posibles valvulopatías y de derrame pericárdico, que como hemos visto constituye un factor de mal pronóstico. Aquí mencionar pues eso, que es muy importante en estos pacientes y también porque es la afectación cardíaca más frecuente, que exista una disfunción del ventrículo derecho. Entonces aquí hay una serie de marcadores indirectos que nos puedan orientar de forma ecocardiográfica a que tenemos alguna de estas, a que podamos tener una disfunción del ventrículo derecho, como pueda ser el aplanamiento del tabique interventricular o si no un TAPSE disminuido. Comentar una pincelada del strain, que al final es como una modalidad ecocardiográfica, que lo que nos mide es la alteración de la deformación sistólica longitudinal del miocardio ventricular, y lo que nos es útil es para detectar de una forma temprana, a veces con ecocardiografía no hemos visto ninguna alteración, pero a lo mejor con el strain sí, de detectar de una forma temprana esa enfermedad subclínica, y por lo tanto nos puede ser útil en la toma de decisiones de forma anticipada en aquellos pacientes asintomáticos y que por ecocardiografía tuviesen una FEI preservada. En cuanto a la resonancia magnética cardíaca, pues es la prueba gold estándar para ver morfología, función, ver las cavidades, la estructura, también podemos ver la existencia de derrame pericárdico. Y en cuanto a hay una serie de técnicas que nos pueden resultar de utilidad para filiar el diagnóstico etiológico. Por ejemplo, la presencia de hiperintensidad en T2 nos orienta nos indica que hay inflamación y edema miocárdico. Y luego el realce tardío con gadolinio y aparte en ocasiones el mapeo T1, la existencia de fibrosis miocárdica. Y en cuanto a los patrones de afectación miocárdica, en estos pacientes por la afectación microvascular, por estos fenómenos de isquemia-reperfusión, lo más típico que nos vamos a encontrar es un patrón con una afectación difusa subendocárdica, pero también podríamos encontrarnos una afectación parcheada intramiocárdica en caso de overlap con miocarditis. Y por último comentar el cateterismo cardíaco derecho, que como ya hemos visto, es la prueba gold estándar para que diagnostiquemos de una hipertensión pulmonar,
y con ello podemos medir distintos parámetros hemodinámicos lo que nos van a ayudar es a esto, tanto presión de arteria pulmonar media, resistencias vasculares pulmonares, la presión de enclavamiento pulmonar y con ello también clasificar al paciente según el subgrupo de hipertensión pulmonar. Entonces, esto un poco como resumen, que en todo paciente pues, tendríamos que realizar historia clínica, aparte de pedir un electrocardiograma, ecocardiografía, pruebas funcionales y realizar un ecocardio de forma inicial y un poco según los síntomas que tenga y las alteraciones que encontremos en estas pruebas, pues ya pasar a otras investigaciones, o sea, a otros estudios ya de segunda línea también según las características de riesgo del paciente. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, si tenéis alguna pregunta. ¿No, doctor Alegre? ¿No? Muy bien, hay una pregunta por allí. Yo quería preguntar, cuando habéis hablado alguno de vosotros de la exploración inicial en la esclerodermia, habéis dicho de pedir estudiar el sistema digestivo con un tránsito de manera obligatoria. Realmente en pacientes que no tienen al inicio ninguna clínica digestiva, ¿qué beneficio podemos sacar de esto? Dado que no se utiliza la inmunosupresión. Digo, en pacientes sin clínica. ¿Es necesario hacer un tránsito? Igual que hacemos una exploración respiratoria o un TACAR, que es diferente. Realmente es cierto que para la afectación digestiva tenemos poco tratamiento, pero bueno, es una afectación que realmente se ve en una gran proporción de pacientes y bueno, pues nos podría un poco ayudar a valorar si su existencia, aunque como dices, pues realmente, aunque la hubiera, tampoco tenemos mucho más que hacer por ella. Entonces, pues un poco a criterio. De hecho, en la práctica yo creo que no todos lo hacemos. Es un aspecto que dejamos un poquito más abandonado quizá, pero bueno, se puede tener en consideración. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos por cerrada la mesa.